Hola clase, vamos a dar comienzo a lo que es un guión para comentar un mapa histórico. Bueno, lo primero, aquí tenemos al lado del comentario, del guión y del comentario, tenemos un mapa histórico, del cual vamos a hacer después el comentario, lo tenéis aquí enterito, ¿de acuerdo? Por si después lo vais a necesitar. Que os lo dejaré además os lo dejaré puesto también en el vídeo, la dirección para que os lo podáis descargar también de mi página web, desde el cual podéis entrar y en el tema cero de Historia del Mundo Contemporáneo, que es donde coloco yo en los temas ceros de las asignaturas, es donde coloco yo pues bueno, las herramientas que se van a trabajar, guiones, definiciones, etcétera. Bueno, empezamos con la clasificación. Lo primero, un título, si no tiene, le tenemos que poner uno. Miramos el mapa, vemos la fecha, 1914, 1916, 1917, 1918. Podemos encuadrarlo. Obviamente estamos viendo que es el inicio del siglo XX y obviamente vemos que hay batallas que obviamente, pues bueno, esto nos está refiriendo directamente a algo. Pero bueno, con lo cual, obviamente, tenemos la datación, tenemos el entorno, que es el europeo, vemos que oscilan las fechas entre el 14 y el 18, con lo cual estamos dentro de lo que es el periodo de la Primera Guerra Mundial. Y, obviamente, pues bueno, como pongo aquí, ¿no? El título y la fecha Europa en 1914. Pero en este caso es, es un mapa que ya veremos un poquito más adelante, ¿vale? Con lo cual, obviamente, podemos decir si es un mapa estático o en este caso no lo es, porque obviamente se señalan varios periodos. O sea, es un mapa de evolución, aunque obviamente, pues bueno, eh, vamos a verlo un poquito más adelante. En la localización y la temática, que es lo que piden, yo me circunscribiría a este desglose que tenéis aquí, esta tipología político en este caso, ¿de acuerdo? Fronteras de Estado, su evolución, guerras, anexiones, político-social, sobre todo pues, si es la expansión de una revolución, la distribución de nacionalidades de un Estado, ¿vale? Mapas electorales de cualquier tipo, mapas económicos, bueno, la industrialización a mediados del 19, con lo cual, obviamente, pues bueno, eso perfectamente puede ser. Mapas demográficos en cuanto a movimientos migratorios, crecimientos de población, o culturales, por ejemplo, distribución de nacimiento, expansión de un hecho cultural o religioso, movimiento artístico, el Renacimiento, por ejemplo, el Barroco, o zonas lingüísticas, etcétera. En este caso estaríamos en un mapa político, ¿de acuerdo? Después, hombre, la escala a veces es interesante porque nos puede permitir calcular, en el caso de que sea necesario, distancias o relaciones, tamaños, etcétera, y otros datos de interés, ¿de acuerdo? Que simplemente nos viene bien para clarificar un análisis posterior, como colores, áreas diferenciadas y demás. En este caso, pues bueno, vemos que sí hay una leyenda en donde se muestran diversos datos, ¿de acuerdo? Pasamos al análisis, pues bueno, puede ser el de un mapa o puede ser un mapa comparativo, por ejemplo, de las elecciones municipales de un año y las elecciones municipales de 4 años más tarde, o las elecciones nacionales pues el triunfo del partido tal con el triunfo del partido cual unos años más tarde. Eso es comparativo y vamos a ver cómo lo analizaríamos. En el principio, si es un solo mapa, simplemente contamos lo que hay. ¿De acuerdo? No hay más. Recalcamos su cronología, ¿de acuerdo? Y nos vamos atendiendo a los colores que aparece y a la leyenda que tenemos aquí. Digamos que el análisis es leer la leyenda, aclarando lo que vemos, ¿de acuerdo? ¿Que hay más de un mapa? Pues lo podemos hacer primero uno y después otro, o bien comentarlos a la vez, ¿vale? Lo que pasa es que esto a veces es un poquito más complicado, el comentario paralelo. Hay que dominar bastante bien el tema. Y de aquí pasamos al comentario,
que es la relación que tiene esto con el tema. En este caso, obviamente, bueno, es ver qué información nos da el mapa y qué sabemos de este periodo histórico. ¿De acuerdo? Presentamos primero una introducción donde señalamos los antecedentes de los hechos históricos que se ven aquí, después el desarrollo y en la conclusión comentamos las consecuencias que se derivan de esto, es como terminar el comentario en esa conclusión, pero también se señalan si tiene trascendencia, obviamente, para el conocimiento de este periodo histórico, que qué es especialmente, cuál es la importancia geopolítica, comparándolo incluso con otros periodos históricos. Digamos que esta es ya la parte final, ¿vale? Y sobre todo señalando cómo ha intervenido este punto concreto en la historia. Y pasamos a este ejemplo práctico, este mapa de la editorial Santillana, en este caso, pues bueno, la clasificación, bueno, es la Primera Guerra Mundial en Europa, obviamente, la datación es de 1914 al 18, es un mapa político de evolución de la Primera Guerra Mundial, no es una posición fija, sino que es la evolución desde 1914 hasta 1918, con lo cual no aparecen obviamente todos los datos, pero sí que aparece la evolución, por lo menos. ¿De acuerdo? ¿Y qué más podemos señalar? Pues bueno, que aparecen claramente diferenciados por colores los diferentes bandos, así como los territorios neutrales. ¿De acuerdo? Bueno, analicemos. El mapa va a hablar de la situación, está hablando de la situación del desarrollo del conflicto de la Primera Guerra Mundial desde el 28 de julio del 14, en el que Austria-Hungría ataca a Serbia, hasta el 11 de noviembre de 1918, en el que se rinde finalmente Alemania. Distinguimos los bandos enfrentados, las alianzas que se dan, en este caso la Triple Entente, ¿de acuerdo? Que el Reino Unido había movido con Francia, llegando a acuerdos coloniales y con Rusia, los cuales también tenían luchas en Asia por el dominio de determinados territorios, había limado esas diferencias para unirse, sobre todo porque el expansionismo alemán, el crecimiento de una marina de guerra importante y la eliminación en 1890 del panorama político de von Bismarck, que era, digamos que no tenía tanto interés en el desarrollo colonial, pero sí, además, en el desarrollo obviamente, de la diplomacia para crear un statu quo en Europa. Obviamente eso alertó al Reino Unido y empezó pues, a crearse alianzas, a las cuales después se va a añadir más gente. ¿De acuerdo? Como podemos ver, Italia, Grecia, buena parte de los Balcanes, ¿de acuerdo? Y en el otro lado del mundo veremos a Japón, ¿de acuerdo? También Portugal. Mientras que los imperios centrales, Alemania y Austria-Hungría, van a participar juntos y posteriormente Bulgaria y el Imperio Otomano se van a unir a este grupo. ¿De acuerdo? Como países neutrales, España, los países escandinavos, y después se verán envueltos en esta guerra Bélgica y Luxemburgo por el paso de Alemania. ¿De acuerdo? El mapa representa la situación final, en el fondo, aunque se ve que es una evolución, en el fondo pues lo que vemos es el mapa final de la guerra. Digamos que se representan los avances exitosos de los aliados, ¿de acuerdo? Así como obviamente los tratados de paz como el de Brest-Litovsk con Rusia, Alemania y Rusia, por el cual obviamente pues bueno, la frontera se adelanta, Alemania la adelanta y puede, después veremos cómo puede obviamente dirigir sus fuerzas al frente occidental. No vemos el final de la Gran Guerra porque obviamente no aparecen países que van a surgir nuevos como Polonia, como la República Checa y bueno, la República Checoslovaca,
principio, Checoslovaquia, y vemos que obviamente pues tampoco está Hungría, todos esos países que van a surgir justo después de la guerra y que todavía no aparecen. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos al comentario. Antecedentes. Bueno, nos tendríamos que remitir, en este caso, la derrota francesa en la guerra franco-prusiana, la unificación alemana y, obviamente, el crecimiento de Alemania bajo la política de Otto von Bismarck. ¿De acuerdo? El haber aislado a Francia, que fue, obviamente, el éxito hasta 1890, pero a partir de que es, obviamente, jubilado prematuramente de su cargo por Guillermo II, el Kaiser Guillermo II, el Reino Unido y Francia, la política mucho más beligerante de Guillermo II, pues obviamente van a iniciar una política de acercamiento, de limar asperezas en las cuestiones coloniales y de intereses obviamente estratégicos, sobre todo obviamente por el enemigo común, ¿de acuerdo? Aunque no tenía por qué tener miedo, obviamente la Marina británica era muy potente, estaba muy desarrollada, pero la Marina alemana se estaba desarrollando a una velocidad elevada, además se estaban armando todos los países, no tanto el Reino Unido, y obviamente esto va a hacer que empiecen a haber movimientos. Por un lado, Rusia se está enfrentando a los intereses austrohúngaros en los Balcanes y Francia, que por fin consigue llegar a tener ciertas relaciones con Rusia, le presta dinero para lo que es la industrialización de Rusia, con lo cual de repente rompe ese aislamiento que había creado Bismarck y llega al Reino Unido, llega a acuerdos también con Francia, de tal manera que ahora lo que se intenta es aislar a Alemania. ¿De acuerdo? La política exterior alemana tendente a conseguir colonias va a ser una de las piedras de toque, en este caso por la cuestión marroquí, con la cual consiguen Camerún, y bueno, la presencia en África en general, en lo que hoy es Namibia o Tanzania. ¿De acuerdo? Y el intento, obviamente, de expandirse, ya lo habían conseguido en las Carolinas y las Marianas, comprándoselas a España. El problema, obviamente, nace con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero a la corona austrohúngara, y obviamente, pues bueno, en Serbia, ¿vale? En Sarajevo, y entonces todo ese territorio serbio o tendiente a ser controlado por Serbia, que es lo que pretendía crear la Gran Serbia en ese momento, y obviamente, pues bueno, la declaración de guerra de Austria-Hungría que bombardea el 28 de julio las posiciones serbias y a partir de ahí empieza la Primera Guerra Mundial. Los ataques austrohúngaros van a fracasar. Hay que decir que el principal problema de toda esta zona es que están muy mal coordinados. ¿De acuerdo? Austria-Hungría intenta atacar a Serbia y vencerla, pero son derrotados, con lo cual va a necesitar la mayor parte de las tropas en la frontera con Serbia, desatendiendo la frontera rusa. Por un lado, los rusos atacan a los alemanes y consiguen bastantes éxitos, pero son detenidos en Tannenberg, donde sufren una fuerte derrota y a partir de ahí, obviamente, lo que tienen son serios problemas para mantener la frontera. Con lo cual, obviamente, los alemanes en ese momento, aunque ya es un poco más tardío, en ese momento, obviamente, pueden pasar tropas que en principio no estaban tanto aquí, pueden pasar las tropas al frente occidental. ¿Qué pasa en el frente occidental? Bueno, atacaron en una estrategia envolvente por Bélgica y Luxemburgo, consiguiendo llegar hasta las cercanías de París, en donde son frenados gracias a que bueno, se repliegan las tropas británicas, francesas y además surge más apoyo francés, con lo cual, pues bueno, en la primera batalla del Marne consiguen frenarlos y
aquí nace una segunda fase de la guerra. La primera es la de la guerra relámpago que van a emplear, y la segunda es la guerra de eh, mm, eh, la guerra de posiciones, en donde lo que más se va a caracterizar, obviamente, es el empleo de trincheras, de tal manera que obviamente pues, bueno, la estrategia cambia totalmente y motiva pues, bueno, el empleo de otro tipo de guerra, en la cual la táctica para romper obviamente esas zonas férreamente defendidas, pues bueno, va a facilitar el empleo de nuevos armamentos, gases tóxicos, eh, y bueno, el nacimiento de las máscaras de gas, el empleo también de la guerra biológica, de acuerdo, hasta que obviamente pues bueno, el desgaste de los alemanes es muy fuerte, porque también se le ha aislado a la entrada de barcos en el Mar del Norte. La Marina británica tiene una sonora victoria en frente de Dinamarca, con lo cual los alemanes tienen cerrado el mar, aunque emplean la guerra submarina, eh, que va a tener su éxito, obviamente, sobre todo frenando lo que es el avituallamiento que viene desde Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, pero con los ataques a los barcos estadounidenses van a llevar a la declaración de guerra de Estados Unidos hacia Alemania, con lo cual obviamente, pues bueno, en ese momento que en el 17 logran, por la paz de Brest-Litovsk, los alemanes frenar el ataque en la frontera oriental, justo cuando volvían se encuentran con que los americanos llegan para reforzar las posiciones de la Entente, y en ese momento obviamente ya tiene Alemania perdida la guerra. ¿De acuerdo? Son tropas de refuerzo, tropas que llegan con muchas ganas, y obviamente los alemanes, además muy afectados por otros factores, también los franceses, como es la gripe, la gripe española, que va a hacer, bueno, va a dejar muchísimos muertos, aunque no se publicó obviamente porque a nadie le interesaba decirle al enemigo cómo andaban en las trincheras. Pero bueno, los fracasos alemanes, los ataques a la desesperada de la infantería, intentando ganar terreno, pues bueno, van a perder. Ya se habían retirado en ese momento Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía, con lo cual firmaron pronto el armisticio y el ejército alemán se va a desmoronar, ya que obviamente, pues bueno, tiene grandes problemas en la retaguardia, una crisis económica importante, con lo cual se firma el armisticio el 11 del 11 del 18. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar como conclusión? ¿De acuerdo? Que van a hacer un nuevo mapa de Europa, van a nacer nuevos territorios y se van a recuperar otros, como por ejemplo Polonia. Las duras sanciones contra Alemania, que va a ser la protagonista sobre todo de estos tratados de paz, en donde en Versalles se le va a exigir pues, obviamente una serie de condiciones muy duras, con lo cual va a propiciar una postura posteriormente vengativa en Alemania. Va a surgir un sentimiento nacionalista muy potente, incitado sobre todo por los partidos que van a surgir, partidos radicales que nacen con el fin de esta guerra, tanto en Italia como en Alemania, también en otros países, veremos, no tan importantes, pero sí, van a aparecer, obviamente. En el régimen español, por ejemplo, pues era Falange, pero bueno, en Italia, que es la que encabeza ese movimiento, en principio, que es Mussolini con los fascistas, y va a ser el nacionalsocialismo alemán, mucho más, con muchas más carencias en cuanto a pelín de humanidad, ya que obviamente, pues bueno, ya sabemos las consecuencias que va a haber en la Segunda Guerra Mundial. Lo que se constata es que la civilización liberal ya no podía controlar los acontecimientos que habían pasado, y esa restauración soñada por los europeos de ese mundo pasado glorioso, pues no va a volver, sobre todo porque se había basado obviamente en el desarrollo
de un imperio, en una hegemonía política y económica que ya había entrado en decadencia. Surgía una nueva potencia, Estados Unidos, y obviamente posteriormente la crisis económica, el revanchismo, el nacionalismo, el miedo a la expansión comunista soviética y el nacimiento de los regímenes fascistas y nacionalsocialistas van a propiciar que obviamente el nivel de tensión en Europa sea muy elevado y obviamente pues que tanto Hitler como Stalin den inicio a lo que es la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre del 39 con la invasión de Polonia. Y con esto pues habríamos terminado el comentario. Aquí os dejo un guioncito por si queréis ver algunas páginas en donde he extraído pues bueno, un poquito el guión para, para realizar esto. En el comentario del vídeo os dejaré el enlace para que os lo podáis descargar. Y con esto terminamos.